Un jugador encontró a su esposa en la cama con otro y nunca volvió a ser el mismo. Otro fue apuñalado por su propio primo y uno más terminó en el exilio tras intentar arruinar la carrera de Mbappé con brujería. Estas no son historias inventadas, son carreras destruidas por malas decisiones, traiciones familiares, tragedias personales o simplemente falta de disciplina. Estaban en la cima, eran los mejores del mundo, tenían todo y lo perdieron todo. Desde campeones del mundo enfrentando suspensiones de 4 años hasta genios del balón abucheados por sus propios fans. Este video no es una lista, es una advertencia, porque no importa cuán talentoso seas, una sola decisión puede arruinarlo todo. ¿Qué llevó a estas estrellas a caer tan bajo? ¿Qué pasó cuando las cámaras se apagaron? ¿Y por qué algunos nunca volvieron? Algunas de estas historias duelen, otras te van a enfurecer, pero todas son reales. Esto es Fútbol Olvidado, donde las mejores historias siguen vivas. Y todo comienza con un brasileño que pudo ser leyenda, pero una llamada telefónica le cambió la vida para siempre. Adriano no era solo una promesa, era el heredero del trono. En 2004 lo llamaban el nuevo Ronaldo. 26 goles en su primera temporada con el Inter, potencia, técnica y gol. Brasil tenía su próximo ídolo. Hasta que sonó el teléfono. Estaba concentrado con su selección cuando recibió una llamada desde Brasil. Su padre había muerto. Adriano colgó y se derrumbó. Sus compañeros dijeron que ese día el emperador murió. Lo que siguió fue el abismo. Alcohol, fiestas, depresión. El fútbol pasó a un segundo plano. Su talento seguía allí, pero su alma no. El Inter intentó ayudarlo. Lo mandaron a psicólogos, lo apoyaron, pero nada funcionó. En 2009 fue transferido y ahí comenzó el descenso. Flamengo, Roma, Corinthians, club tras club, caída tras caída. Siempre la misma historia. Llegó fuera de forma, desapareció en los entrenamientos y terminó fuera del equipo. Hasta que un día los vimos fichar por el Miami United, un equipo amateur. Jugó 6 meses y se retiró, sin despedida, sin gloria. Un jugador que lo tenía todo y lo perdió todo por una tragedia que nunca pudo superar. Eden Hazard no era solo bueno, era imparable. En su última temporada con el Chelsea anotó 16 goles y repartió 15 asistencias. Era el jugador más temido de la Premier League y el Real Madrid lo sabía. Por eso pagaron más de 100 millones de euros para ficharlo. Pero Hazard llegó al Madrid con 6 kilos de sobrepeso. Literalmente se presentó al primer entrenamiento sin estar en forma. Y eso fue solo el comienzo. En un partido contra PSG se lesionó el tobillo, una lesión que cambiaría todo. En los siguientes años fue una pesadilla, recaídas, nuevas lesiones, falta de ritmo y más problemas de peso. Pasó de ser titular indiscutido a calentar el banquillo. En 4 años solo anotó 3 goles en la liga, el fichaje más caro del club, convertido en una anécdota. En 2023, el Real Madrid lo liberó de su contrato y Hazard se fue en silencio, sin lágrimas, sin homenaje. Un talento generacional, apagado antes de tiempo. En 2021, Jadon Sancho era uno de los jugadores más codiciados del planeta. Manchester United pagó 100 millones de euros para llevárselo desde el Borussia Dortmund. Se suponía que sería el futuro del club, pero 2 años después ni siquiera le permiten entrar a entrenar. Todo empezó con un mal rendimiento. Partido tras partido, Sancho no convencía. Erik ten Hag, su entrenador, lo sacó del equipo y dijo que no estaba rindiendo en los entrenamientos. Sancho, en lugar de trabajar en silencio, explotó en redes sociales, acusó al técnico de mentiroso y lo culpó de hacerle bullying. Desde entonces, no volvió a jugar. Se le pidió que se disculpara y este se negó. Resultado, vetado del primer equipo, prohibido de las instalaciones y aislado. Pasó de ser el próximo gran talento inglés a un jugador sin minutos, sin oportunidades y sin respaldo. Su valor del mercado se desplomó y su futuro, que antes parecía brillante, hoy está lleno de sombras. Todo por un conflicto que pudo haber evitado si el ego no hubiera hablado más alto que el fútbol. Quincy Promes tenía todo lo necesario para triunfar. Era uno de los jugadores más desequilibrantes del Ajax. Goles, regates, velocidad. Pero su mayor error no fue dentro del campo.
En 2020, asistió a una reunión familiar en los Países Bajos. Una discusión con su primo terminó con Promes apuñalándolo en la pierna. La víctima sobrevivió, pero el proceso judicial fue inevitable. Mientras tanto, Promes siguió jugando. Se trasladó al Spartak de Moscú, en Rusia, donde las autoridades holandesas no podían tocarlo. En 2023 llegó el veredicto: culpable por intento de homicidio, sentenciado a 18 meses de prisión. Pero este no se presentó al juicio y hasta hoy sigue libre. Vive y juega en Rusia, protegido por la distancia. No puede volver a su país ni competir en las ligas top. Su carrera internacional está acabada. Un jugador brillante que cambió la gloria por el exilio, y todo por no saber controlar su temperamento. En 2016, Dele Alli era el futuro de Inglaterra. Jugador joven del año 2 veces seguidas, con tan solo 20 años, ya era una pieza clave en el Tottenham y en la selección. Tenía todo para convertirse en leyenda, pero cuando Mauricio Pochettino dejó el club, todo cambió. Con la llegada de Mourinho, Dele perdió el foco. El técnico intentó recuperarlo con mano dura, pero nada funcionó. El talento seguía ahí, pero el compromiso se había ido. Influencias negativas, una infancia marcada por el abandono y la falta de estructura emocional lo arrastraron hacia abajo. Fue transferido al Everton, luego al Beşiktaş en Turquía. Lo abucheaban sus propios aficionados. Entraba caminando al campo, sin alma. Su rendimiento cayó tanto que nadie quería ficharlo. Pasó de valer 100 millones a ni siquiera tener mercado. En una entrevista, reveló que había sido víctima del abuso infantil, que tomaba pastillas para dormir a los 7 años y que estaba en tratamiento para salvar su vida. Detrás del futbolista había un niño roto y el mundo del fútbol lo vio caer sin extenderle la mano. Paul Pogba era el mediocampista más caro del mundo, fichado por el Manchester United por 100 millones. Campeón del mundo con Francia, todo el planeta hablaba de él, pero en 2023 su carrera colapsó. Y no fue por fútbol. Primero, su propio hermano Matías lo acusó públicamente de haber contratado a un brujo para lanzar una maldición sobre Kylian Mbappé. ¿El motivo? Celos, envidia de su fama. Poco después, Pogba fue víctima de una extorsión. Regresó a casa y se encontró con 2 hombres encapuchados con rifles de asalto. Le exigieron 4 millones de euros. El peor detalle, su hermano Matías formaba parte del grupo y este fue arrestado. Pero lo peor estaba por venir. En agosto de 2023, Pogba dio positivo a un control de antidopaje. Tenía niveles anormales de testosterona. En febrero de 2024, fue suspendido 4 años del fútbol profesional. Cuando cumpla la sanción tendrá 35 años. Lo que parecía una carrera legendaria terminó en tragedia. Pogba lo tuvo todo: talento, fama, trofeos. Pero lo perdió todo, incluso a su propia familia. En 2020, Josip Ilicic estaba en el mejor momento de su carrera. Goleador del Atalanta, figura de la Serie A, un mago con la zurda. En plena Champions, marcó 4 goles al Valencia en el Mestalla. Todo iba bien, hasta que llegó la pandemia. Durante los meses de confinamiento, Ilicic no pudo ver a su familia que vivía en Eslovenia. Cuando finalmente le dieron permiso para viajar, decidió sorprender a su esposa. Viajó en secreto, llegó a casa y la encontró en la cama con otro hombre. En ese momento, se rompió algo dentro de él. Regresó a Italia en silencio, con el alma hecha a pedazos. Cayó en una depresión profunda. Dejó de entrenar, dejó de jugar, dejó de luchar. Se alejó del Atalanta, desapareció del radar. Terminó fichando por un club menor en Eslovenia. Subió de peso, perdió la forma, perdió la pasión. De ser uno de los mejores delanteros de Europa, pasó al olvido. Todo por una traición. No todos los goles se celebran. Algunos te rompen por dentro. Algunos lo perdieron todo por una lesión, otros por una traición, por ego, por no saber cuándo parar. Lo cierto es que el talento no lo es todo. Para triunfar en el fútbol, necesitas mucho más que un buen pie. Necesitas cabeza, corazón y fortaleza. Porque una carrera no se mide por los títulos, sino por cómo terminas. Estos jugadores tocaron el cielo, pero cayeron sin red. Si esta historia te impactó, hay muchas más por contar. Suscríbete y deja tu like. Esto fue Fútbol Olvidado, donde las mejores historias siguen vivas.